Hola, hola, Alvarito. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bueno, bien, aquí en casita, pues imagino que tú también. Sí, bueno, vamos a informar un poco a la gente de lo que estamos haciendo, porque esto es nuevo para ellos, para nosotros y para todos. Em, Estamos creando unas conversaciones de casa donde pues nos vamos a reunir los actores y nos vamos a contar cosas y vamos a intentar amenizar todo este momento por el que estamos atravesando, ¿no es así? Claro, nosotros, a ver, nos hubiera encantado haber podido viajar a distintas ciudades a las que íbamos a viajar para poder encontrarnos con ellos, con todos los fans y demás. Íbamos a hacer por separado los actores de La Casa de Papel, íbamos a ir unos a unos lugares, otros a otros. Y hemos tenido que anularlo por toda esta situación tan tremenda. Efectivamente, creo que es una decisión muy responsable hacer esto desde casa, pero tampoco queríamos dejarles sin nada. Entonces, al menos hacer estas conversaciones nos ha parecido interesante, pues para que ellos también nos vean un poco las caras y que nos vean conversando un poquito, ¿no? Porque efectivamente no vamos a hacer una promoción al uso con toda la que está cayendo, pero por lo menos charlar un poquito, mandarles conjuntamente un beso muy fuerte a todos, esperamos que les guste mucho. Y también yo quiero saber qué tal estás tú, cómo estás llevando todo esto. Pues mira, te voy a enseñar. Comiendo. Estoy todo el día Estás comiendo. confinada comiendo, estás confinada comiendo. Veces que dicen que son muy buenas para el corazón. Ajá, pues Estoy comiendo sano. una detrás de otra, ¿no? Amo las nueces, o sea, son mi devoción. Claro que sí. Yo estoy aquí con los enanos, pues Ya bueno, me imagino. pasando el día. Hoy he tenido sesión de manicura con Julieta y me ha pintado la uña. Oh, wow. Sí, sí, Me he tenido encanta. esa fantástica suerte. Me encanta. Oye, mira, ojalá yo tuviera a alguien que me hiciera la manicura. Claro, claro. Bueno, es lo que toca ahora mismo, ¿no? Intentar Sí, entretenerse en casa cariño. como se pueda. A mí me está impresionando muchísimo toda esta situación de gente pasándolo muy mal. Pienso mucho en toda esta gente que está separada de sus familias y que no puede ni siquiera despedirles. Y bueno, creo que lo De mejor sus que podemos hacer parejas, de muchas cosas. claro, claro, claro. Que creo que lo que tenemos que hacer ahora es ser responsables. Es una situación muy, muy seria que efectivamente si nos la tomamos con cierto humor, pues es más llevadera, pero sí que tenemos que pensar que es una situación muy seria y, Ay, sí, que no nos bueno, falte el sentido del humor. Yo creo que eso es muy importante. No, no. claro, claro, claro que sí, claro Porque, que sí. porque es muy importante también mantener, o sea, sé que hay días de todo, ¿no? Pero creo que es muy importante para todos, para nuestra salud mental, mantener una actitud positiva. Y sé que Claro, hay mantener gente el que ánimo. estoy intentando sacar todo como lo positivo, ¿sabes? Claro, Y hay algo yo creo muy que paradójico en todo esto. no, no, digo, perdóname, tú, que digo Que me que creo dejes que hablar, Álvaro, que estoy hablando yo, coño. ya está, te está saliendo la Tokio ahí por las venas. No, cariño, la Tokio la llevaba yo de hace mucho tiempo, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, cada vez aflora más. Fíjate que yo también con el tema del estreno ahora de la serie el 3 de abril, fíjate, ¿no? Qué bonito es que nosotros podamos también en nuestra parte, pues si nosotros con ese estreno a la gente se le pasa la cuarentena un poquito mejor, pues fíjate qué chulo, ¿no? Claro, El que sí, a podamos... mí lo que me está pasando también es que, lo estaba diciendo ayer, digo, es que creo que nunca me ha hecho tanta ilusión estrenar algo. Siento como que de alguna manera estamos aportando más que nunca a esta situación, ¿sabes? Y siento Y como que además, estamos aportando nuestro granito de arena para que la gente esté entretenida en casa y para que se le haga lo más ameno posible. Y de alguna manera yo creo que nosotros también estamos deseando que estrenen La Casa de Papel para claro, verlo, ¿no? claro, claro. Y además que hay Yo me una cosa muy incluyo. chula. Hay una cosa muy chula, es el concepto que tiene la Casa de Papel de la resistencia. Es el momento perfecto Bueno, para un resistir. momento, ¿eh? Un segundo, ¿eh? Porque es que este momento es precioso. Tengo un príncipe en la casa que me trae cosas, ¿sabes? Porque como he dicho antes, ¡Oh, wow! solo pienso en comer. Bueno, Gracias, tú mi dale amor. un Te príncipe quiero. de Qué preciosidad.
Tú dale un beso a ese príncipe Me de mi parte, alimenta, anda. Muy bien. me alimenta mi Está amor. muy bien. Viene calentita esta temporada, ¿eh? Grabarla fue muy duro, esto sí que lo recuerdo. Y sí que creo que hay una parte que es como más calmada y luego hacia el final eh, se retoman esos fuegos artificiales de La Casa de Papel, de acción a tope, ¿no? Yo creo que también es en cierto sentido necesario que habiendo terminado la tercera en ese punto tan álgido de carros blindados saltando por los aires, de Nairobi con un tiro pegado, el profesor piensa que Lisboa ha muerto, o sea, hay muchas cosas que suceden, se queda como muy arriba el final de la tercera y yo creo que es necesario que haya como un aposentamiento, una relajación posterior a eso. Y creo que la cuarta, creo recordar, según tengo en mi cabeza, que la cuarta sí que era un poquito, que empezaba un poquito más, de una forma un poquito más calmada, como metiéndose más con los, digamos, los personajes y demás, y luego al final, de cara hacia el final, es cuando retomaba el, el tema este más de acción de La Casa de Papel. Pero vamos, no sé cómo van a reaccionar los fans. Yo creo que teniendo en cuenta cómo han visto antes los fans la serie, la van a volver a ver la mayoría de los comentarios que veo por ahí de fans y en redes y demás, no sé si a ti te pasa igual, Úrsula, la gente se la ve en 2 días, se la ve en un rato. Claro, que hablábamos muchas veces que el macho te pegas meses trabajando en una serie y de repente la gente se la traga en unas horas y dices, madre mía, qué rápido ha sido ahora el consumo. Con todo lo que hemos sufrido haciéndola, Claro, claro. con todo el esfuerzo que nos ha supuesto, eso sí que es muy loco. Yo siempre lo pienso, digo, madre mía, digo, hemos estado ahí meses y meses dándolo todo y de Sí, repente la gente se la ventila en un día. Y dices, hombre, no. sí. Yo creo que esta temporada es... Hay una cosa nueva en esta temporada que es el terror, el thriller, de repente con la entrada de Gandía. O sea, él es maravilloso, me ha tocado muchísimo con José Manuel Poga y os juro que es que ha traído algo nuevo a esta temporada Mm. y es algo que antes no sucedía, es algo como de terror de pelos de punta. Claro, yo creo que en esta temporada, desde guión, Al Espina y demás, lo han hecho muy bien, llevando a todos los personajes al extremo. O sea, nos han bajado a todos al más absoluto infierno y sí que era necesario poner esa puntilla de terror y que José Manuel está estupendo y era necesario, ¿no? Pero también hay otras cosas que añaden mucha tensión. No vamos a hablar de cosas concretas, pero sí que hay traiciones, como sucede en cualquier guerra, hay cambios de bando, hay situaciones límite, ¿no? Una detrás de otra, y creo que le da mucha tensión. Creo recordar desde lo que fue el grabar la serie que daban como muchísima tensión. Yo recuerdo la parte sobre todo del final de la serie, los 3 últimos capítulos, como una cosa absolutamente, vamos, como un disparo, como una cosa muy trepidante. Cuando estrenamos la tercera, a los 2 días que yo iba por el segundo capítulo, la gente ya estaba preguntando, ¿para cuándo una cuarta? Y yo decía, ostras, sí, todavía no he terminado. Así que yo sí que, bueno, siempre la Lo, veo el mismo pregunta, día. lo preguntaban ya el mismo día que se estrenó. Mismo día, o sea, yo recuerdo que al día siguiente, o sea, se estrenó como una noche, creo que Netflix no sé si la puso, pues no sé, como a las 12 de la noche o algo así, un día, pues a las 10 de la mañana ya había gente que se la había tragado entera. Una cosa tremenda. Yo necesito Bueno, es más que las tiempo nuevas para... plataformas también ahora han cambiado todo, ¿eh? Claro, claro que sí. Que antes, claro, antes las series, estábamos acostumbrados a ver las series en televisión, te daban una pildorita de un capítulo al día y estábamos acostumbrados a eso, pero ahora la gente, claro, son ellos mismos los que se Yo creo que además autogestionan y esto da también una visión distinta a la hora de pensar en la serie. Yo creo que cuando se emitían capítulo por capítulo, tú ibas valorando cada uno de esos capítulos, ¿vale? Y a lo mejor no tanto la temporada de forma global. Y ahora, como la gente lo ve tan seguido, lo que al final acabas teniendo es como una idea global de lo que es esta temporada. La gente no se suele preguntar qué te ha parecido este capítulo, se suele preguntar qué te ha parecido esta temporada en concreto, ¿no? Es como una forma también distinta de, sí.
O Sí. sea, Y es por y yo eso creo que con también la como cuarta que se también va a valora pasar. más los finales de temporada que los principios de temporada, ¿no? Puede ser. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, chicos, pues nada, eso ha sido todo. Esperamos haberos entretenido un poquito, aunque sea un ratito de nada. Yo, pues aquí voy a seguir comiendo mucho y cocinando mucho. Y, y nada, estoy contenta porque hoy me he maquillado, me he puesto un labio rojo, así que gracias por darme la oportunidad. Y Alvarito, que te quiero mucho y que ojalá nos veamos muy prontito. Que todo pase lo más rápido posible. Úrsula de mi corazón, yo estoy deseando darte un abrazo en persona. Ojalá que sea prontísimo, que pasemos Yo por te lo toda esta doy. historia. Antes, ¡mua! ¡Mua, mua, mua! Que nada, y a todos un abrazo muy fuerte. Esperamos que os guste la cuarta temporada muchísimo. La hemos hecho con mucho cariño y Mucha entrega. con muchísima entrega, con muchísimo esfuerzo. Y nada, esperamos que os sigan gustando como las anteriores. Y nada, aquí seguiremos al pie del cañón. Que os mando un abrazo muy fuerte a todos. A ti, Úrsula, especialmente. Te mando muchísimos A ti besos. también, cariño. Muchísimos. Un beso a todos. Os queremos. Hasta luego.